Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordi Meléndez, yo soy codirector de Factual Distintas Latitudes, estoy en México. Factual es una organización que se dedica a crear redes entre medios y periodistas de toda la región. Tenemos varios proyectos, uno de esos es Distintas Latitudes, una plataforma digital de periodismo regional, y la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Y desde hace ya algunas semanas nos inventamos, con el apoyo de Chicas Poderosas, este ciclo de charlas que estamos llamando Periodismos Posibles. Periodismos Posibles es una forma de acercarnos con medios y con periodistas jóvenes de toda la región para conversar sobre diversos temas periodísticos que pues nos hacen mucha falta, ¿no? O sea, cómo es cómo es crear un medio, cómo es hacer una investigación regional, cómo es el fotoperiodismo joven actual, entre muchos otros temas. Entonces, les agradezco a todas y a todos que estén acá en otra conversación de periodismos posibles y voy a presentar a las personas que nos acompañan como invitadas, como invitados, y después comenzamos de inmediato la conversación. Entonces, nos acompaña desde Perú Luisa García. Ella es periodista freelance, está coordinando una investigación que se llama ¿A dónde va mi pensión? Es una investigación transnacional que ganó un premio y que está apoyada por el Centro IPIS y por el Pulitzer Center. Esta investigación tiene pues varios países en los que están, donde se están investigando este fenómeno de las pensiones, y bueno, nos platicará un poco de pues cómo lo están haciendo y cómo va esa investigación. Está también Nelson Rauda desde El Salvador, en Centroamérica. Nelson es periodista del Faro, un medio digital icónico en toda la región. Y Nelson lleva ya varios años, corrígeme Nelson, creo que 5 años como periodista político en el Faro, y recientemente, desde hace un par de años, participa también en investigaciones transnacionales que ponen el foco en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, hablaremos también de, bueno, cómo es hacer periodismo transnacional, periodismo colaborativo en unas circunstancias particularmente complejas. No es lo mismo hacer periodismo colaborativo cuando se trata de Argentina, Brasil y México, que cuando se trata de Honduras, Guatemala y El Salvador, por ejemplo, ¿no? Va a pasar aquí un perifoneo, perdón si se escuchan, son los que compran colchones. También está María Laura Chang. Ella es venezolana, periodista migrante, actualmente radicada en Buenos Aires, Argentina. María Laura hace parte actualmente del equipo de comunicaciones de Chicas Poderosas. Y María Laura hizo parte de la tercera generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, y desde 2018 ha participado en varias de las investigaciones transnacionales que hemos desarrollado. Entonces también será un placer escucharla y que nos cuente de su experiencia. Ella me ayudó a coordinar un especial que se llamó Huir, Migrar, Parir, sobre la situación de las migrantes embarazadas venezolanas, y también participó en El parto robado, publicado en Salud con Lupa. Está también Gia Castelo. Gia Castelo es coordinadora de programas de Chicas Poderosas Global, de toda la comunidad de Chicas Poderosas. Como ustedes saben, Chicas tiene embajadoras en un montón de países. Bueno, pues hay un equipo núcleo que se encarga de la coordinación de las actividades, las investigaciones, etc. Gia es coordinadora de programas y nos va a hablar de algo que no solamente son investigaciones, sino son mediatones. Una actividad increíble que yo tuve la oportunidad de conocer en 2015 en una de las principales de las actividades de Chicas en México, y desde entonces los mediatones han ido evolucionando y pues hay mucho también para explorar y para conversar sobre este tema. También está Alejandro Valdés Sanabria. Él es paraguayo, cofundador
de El Surti, un medio que si no lo conocen tienen que ir corriendo a verlo y a leerlo y a, pues sí, a quererlo, porque a partir de las imágenes, a partir de lo visual y de lo audiovisual, han generado pues, toda una nueva narrativa muy alrededor del scrollytelling. Entonces, bueno, nos platicará Alejandro de diseño, de latinográficas, un nuevo programa, una nueva beca que acaban de lanzar para unir a editores, diseñadores, ilustradores, ilustradoras de toda la región. Y además el Surti ha participado en investigaciones transnacionales muy interesantes, acompañando a grandes organizaciones como CLIP, por ejemplo. Entonces, no solamente es que tengan destreza técnica en lo visual, sino que además hacen muy buen periodismo. Y finalmente está Quetzali Rosas, también en México, mi socia, gran amiga, en Factual Distintas Latitudes. Quetzali, desde 2017 hace parte de Distintas Latitudes y en los últimos años ha ayudado a coordinar distintas investigaciones de carácter regional. La última, la más reciente, lleva por título Violentadas en Cuarentena. Es una investigación en 19 países de toda la región sobre cómo la pandemia, el confinamiento, la cuarentena tuvo efectos muy diferenciados por razones de género y cómo hubo cientos, miles de casos de pues, mujeres que sufrieron violencia durante estos meses de cuarentena. Entonces nos platicará cómo lo hicieron y pues yo les agradezco a todas las personas que se han conectado por estar una vez más con nosotros. Después de todo este choro, después de toda esta presentación muy formal, muy institucional, etc., a mí me gustaría lanzarles una pregunta y me gustaría empezar con Alejandro o con Luisa, cualquiera de los dos. Y yo quisiera preguntarles, ¿ven ustedes alguna diferencia entre el periodismo colaborativo transnacional que se está haciendo actualmente en 2020 con el que se hacía hace quizá 2 años atrás, 3 años atrás? Mi intuición, mi hipótesis es que la cuarentena, la pandemia, nos obligó a mirar el periodismo colaborativo y transnacional de una manera distinta. ¿Ustedes también lo creen? Ah, pues quizá no tengo una reflexión tan puntual en cuanto a la repercusión de la pandemia aún, pero sí noto que ha habido un cambio, ¿no? Porque la experiencia previa que tengo como en investigaciones transnacionales se remite a SwissLeaks y a Panama Papers. Entonces, son experiencias muy distintas, ¿no? Parten de una filtración. Ahora, y con mucha alegría, pues yo creo que todos vemos cómo están surgiendo nuevas apuestas por entender fenómenos latinoamericanos, ¿no? Y es eso más que todo, como entender fenómenos y ver qué caracteriza a la región. En cambio, quizás en esas otras experiencias era ir por un caso, ir por un personaje, ver si determinado caso involucraba, a qué países involucraba, y entonces trabajar con un colega en ese país en específico para ver cómo dos personas se habían registrado empresas offshore, de qué manera las habían utilizado, cómo habían hecho circular el dinero entre esos países en específico. Entonces, era como más trabajar sobre un caso y quizás como el fenómeno era más global, este otro como corriente que ahora hay de hacer proyectos con miradas muy, muy latinoamericanas, te permite ver más como más especificidades, ¿no? Dentro de la región. Eso por un lado. No sé si Alejandro Okay, puede... bien. Alejandro, ustedes, o sea, el Surti desde hace cuánto existe, ¿2015? Sí. ¿Y cuáles fueron, digamos, sus principales acercamientos, sus primeros acercamientos con el periodismo transnacional y si notas alguna diferencia con lo que se está haciendo actualmente en este año? Sí, coincido con la mirada de Luisa en el sentido de que sí, efectivamente se está pasando, creo, de experiencias concretas a, digamos,
a como una estrategia posible, como una mayor conciencia, digamos, ¿verdad? Que no solamente es una estrategia posible y, como dijiste, Jordi, la pandemia vino a acelerar esto, sino una necesidad en muchos casos, ¿verdad? Lo que siempre se dice, ¿verdad? De que si los fenómenos son transnacionales, la cobertura debería ser también así, ¿verdad? Creo que ahí, sin dudas, el cambio que veo, además de lo señalado por Luisa, es que cada vez se están formando o más medios están animándose a participar de estas redes. Primero, porque se fueron desarrollando experiencias, ¿verdad? Y siempre la experiencia es las huellas que se pueden seguir. Y ahora en este contexto, por la absoluta necesidad, ¿verdad? En el caso nuestro del Surti, en la cuarentena, nuestra cobertura para nuestra audiencia local no hubiera podido ser como está haciendo ahora si no formamos parte, por ejemplo, de la red Latam Chequea, ¿verdad? Que es una red de verificadores, digamos. La mayoría de los bulos que circulan sobre el coronavirus, la cuarentena, etcétera, son regionales. Nosotros pudimos atender digamos, los reclamos de nuestra audiencia, los pedidos de chequeo a nuestra audiencia de manera eficiente porque ya habían otros 30 medios de la región chequeando. Entonces, cuando nos llegaba un pedido de chequeo al WhatsApp, que es el canal que habilitamos, lo primero que hacíamos era ver si algún medio colega ya lo hizo y si teníamos alguna duda, teníamos la posibilidad de profundizarlo, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, además de generar alianzas técnicas, también se generan, digamos, un mejor periodismo a nivel local, digamos, ¿verdad? Que eso es algo muy importante también, ¿verdad? Que las alianzas regionales también y deben repercutir en las audiencias locales, ¿verdad? Que a veces es una paradoja que, por ejemplo, en la experiencia del Surti, a veces se nos dio, digamos, ¿verdad? Participar, por ejemplo, de proyectos regionales, ¿verdad? Que por ahí podían ser de interés, pero que en ese momento estaban alejadas de nuestra audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Que es como una de las cuestiones a manejar, ¿verdad? Y hemos participado, así como dijiste, Jordi, siempre, otra cosa que fuimos aprendiendo, digamos, de ir entendiendo los roles que se pueden dar dentro de una red, ¿verdad? Además, por supuesto, nos juntamos para hacer periodismo, pero obviamente en los descubrimientos que se hacen en conjunto no termina. Después, cómo difundimos, cómo hacemos que la audiencia participe, digamos, y llegue esa información que se generó tan valiosa de manera, con una colaboración tan grande, cómo finalmente llega a la audiencia, ¿verdad? Creo que son, digamos, preguntas que tenemos que ir haciéndonos y ver si podemos encontrar roles más específicos entre los medios en el momento de ir pensando estas redes, ¿verdad? Muy bien, Alejandro. Oigan, pues les quiero hacer una pregunta. Esta ha sido una pregunta a todas y todos, y que me respondan de manera breve y ágil. Y es, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez o cuál fue la primera investigación en más de un país en la que ustedes participaron? Si nos pudieran contar brevemente cuál fue y qué recuerdan, alguna situación, algún reto específico que recuerden de esa investigación, de ese reportaje, de esa actividad, de ese mediatón, lo que sea, ¿no? Entonces, Gia, vamos a empezar contigo. Por supuesto. Nosotras comenzamos desde acá en Argentina y con todas las discusiones que hubieron sobre el aborto 2, 3 años atrás, queríamos sacar como una fotografía de cómo se estaba abortando en ese momento en América Latina, donde básicamente tomamos cuáles fueron los casos relevantes de cada país, si en cada país estaba siendo penalizado, despenalizado, qué se estaba discutiendo, como decía antes, los casos relevantes. Y esto fue un cambio de paradigma total, por lo menos para nosotras, porque esto lo hicimos a través de la comunidad y fue la primera vez que nos organizábamos en diferentes países para tomar una fotografía como del momento. Y lo curioso es que esta primera investigación que hicimos, una vez que la terminamos, y por supuesto con todo el orgullo que esto traía, el primer problema que nos planteamos fue, necesitamos buscar financiamiento para estas cosas, porque si bien hay una urgencia, una necesidad y urgencia de organizarnos y trabajar en conjunto, y vimos que claramente sucedía y que se podía hacer periodismo de calidad de manera colaborativa, nosotras lo primero que nos planteamos es, tenemos que poder hacerlo de nuevo,
tenemos que poder con este proyecto salir a buscar financiamiento para, punto número 1, que se demuestre que se puede hacer periodismo de calidad de manera colaborativa y en una región, y punto número 2, dejar de perpetuar como ciertas lógicas de trabajo ad honorem porque nos organizamos, sino que realmente se podía fusionar en una lógica de trabajo, de salir, o sea, de armar un proyecto, salir a buscar financiamiento y realizarlo de manera concreta. Entonces, yo creo que el primer problema que nosotras identificamos fue, más allá de cómo nos organizamos, que fue una cosa como bien organizada desde un primer momento, fue posterior y más relacionado a cómo hacemos periodismo de calidad, colaborativo, regional, que se pague por ese trabajo, porque es trabajo, o sea, que podemos demostrar que podemos hacer, y sobre eso cómo construimos hacia futuro. Así que me parece que esa es una responsabilidad que tenemos desde las colectivas y los colectivos que nos organizamos para empezar a pensar, a apostar por estos nuevos formatos y a apostar en que realmente sí se puede hacer, ¿no? Claro, o sea, dejar de hacerlo solamente por amor al arte, ¿no? Repíteme el año, por favor, en que hicieron esta investigación sobre el aborto. Esta fue en 2017. 2017, muy bien. Nelson, ¿tú recuerdas cuál fue, digamos, tu primer acercamiento con periodismo regional? Hola a todos. Sí, mire, yo si no me equivoco, fue una experiencia que un proyecto que se llamó La Tierra Esclava, que era una investigación de monocultivos, que la empezamos en 2017 y terminamos en 2018, y que era bien desafiante porque era con el diario ES, que es de Cabal, esa es la que vos estás poniendo ahí, con el diario ES de España, y que en Centroamérica éramos, o sea, básicamente era el Faro de El Salvador y el diario de España. Entonces nosotros hicimos unos reportajes sobre Guatemala y Honduras, y ellos hicieron, creo que era Colombia, Costa de Marfil y no sé qué otro país. Y entonces, mira, honestamente, o sea, por supuesto que la experiencia de trabajar con un monstruo como es el diario web, o sea, el Faro sí que es referente en Latinoamérica, pero sigue siendo un medio chiquito en términos de personas. O sea, somos un equipo de como 30, 35 personas, no es una gran redacción en términos de numéricos. Entonces es desafiante, y honestamente no solo esa experiencia específicamente, sino que otras de periodismo colaborativo suelen ser un poco, vos me dijiste que esto no era grabado, así que voy a ser bien cándido, ¿verdad? Suelen ser un poco un pain in the ass porque tenés que juntar dos formas de trabajar bien distintas. O sea, nosotros en el Faro somos bien vieja escuela en el sentido de texto bien largo, no hacemos demasiadas gráficas, de memes a veces en el país la fila del banco era tan larga que leí 3 artículos del Faro. O sea, eso es como se entiende el Faro un poquito en Salvador. Y en cambio, el diario tiene un super equipo así espectacular de gráficos, de videos, de GIF, de no sé qué. Son como bien distintas de percibir, sobre todo, o sea, no tanto el reporteo, pero sí por lo menos la puesta en escena. Entonces, sí que es desafiante, y la verdad es que uno aprende, ¿va? Yo, o sea, hasta la fecha yo quisiera hacer puestas en página como las que hizo el diario de eso. Si ustedes ven esa página, es maravillosa, es bien bonita. O veo a Alejandro, ¿ve? Con lo del Surti, que yo veo, o sea, nos da envidia porque nosotros casi que seguimos usando Pictochart. Y si eso está desactualizado, entiéndanme entonces el contexto de cuán desactualizados estamos. Entonces, creo que es una de las cosas, o sea, es bien desafiante, y es bien, pero a la vez uno aprende, ¿verdad? Y yo creo que sí es bien importante el hecho de que podemos hacer periodismo colaborativo justamente por eso, porque esa investigación, sin falsa humildad y sin ínfulas, ¿verdad? Creo que no hubiera tenido la profundidad, por ejemplo, periodística que tuvo en los casos de Centroamérica. O sea, por ejemplo, la de Guatemala se republicó en varios medios y armó como medio un escandalito en Guatemala, si no hubiera sido digamos, por la experiencia o por el aporte del Faro.
y obviamente tampoco se hubiera visto cómo se vio si no hubiera sido por el aporte del diario ES. Entonces creo que justamente es esa la virtud del periodismo colaborativo, que potencia las virtudes de todos, ¿vea? Entonces, eso por un lado. Sobre ¿En qué todo... año fue Tierra Esclava? ¿Perdón? ¿En qué año fue Tierra Esclava? Lo reporteamos en 2017 y se publicó creo que en marzo de 2018. Yo escribí sobre la palma africana en Honduras. Ok, o sea... Entonces, creo que es bien importante lo que decías al principio de Centroamérica, porque son realidades bien, o sea, bien similares. El tema de monocultivos en Guatemala y Honduras. El Salvador no tanto, pero porque El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados. No hay tanto monocultivo porque es bien chiquito. Pero pues, hay un montón de cosas que son bien transversales y que bien podríamos ponernos de acuerdo con otros medios locales y hacer cosas porque es bien similar. Lo de, por ejemplo, las caravanas migrantes, Guate, Honduras, El Salvador, todo lo de migración, todo lo de crimen organizado, todo lo de pandillas, todo lo de migraciones por cambio climático. Son un montón de temas que son bien parecidos en esa esquinita de Centroamérica. Y que son bien factibles, que podamos hacer cosas no solo desde nuestros medios locales y de nuestros alcances y audiencias locales, sino que apuntándole a llegar a públicos más amplios y eso, aprovechando las virtudes de, o sea, aquí en Centroamérica, por ejemplo, yo sé que en Guate, por ejemplo, Nómada tiene una gran virtud de su presentación visual. Tienen como 3 o 4 diseñadores en el equipo, y en el FAR tenemos una. Y entonces creo que esa es una de las grandes virtudes, pese a que pueda ser difícil esa onda de ponerse de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Nelson. María Laura, en tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que te acercaste al periodismo transnacional? Hola, bueno, hola a todos. Gracias por la oportunidad, Jordi. Mi primera investigación transnacional fue, de hecho, pasó en la U con la red de distintas latitudes. Creo que fue 2018-2019. Para mí, que venía de un contexto venezolano en el que estábamos tan ensimismados porque las cosas que nos ocurrían eran tan terribles, ver situaciones que afectaban a todos los países prácticamente por igual, en algunas mayor o menor medida, y yo precisamente investigando Argentina, que era uno de los países que más acciones había tomado con respecto al acoso y al abuso en contexto universitario, pues me brindó muchísimo material, primero, para entender, ¿no?, las situaciones sistemáticas de violencia de género a lo que estábamos las mujeres expuestas en las casas de estudio, pero también en cómo la realización de protocolos y de acciones por colectivos o por grupos o incluso por gobiernos se pueden servir de ejemplo para otros estados y para otras instituciones. A mí me gusta siempre contar que recientemente la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela impulsó un protocolo basado en esta investigación, pasó en la U, y bueno, para mí es un orgullo como venezolana, pero también como periodista que participó, y también, bueno, que hice para esta investigación, investigué Argentina, que era precisamente uno de los países con más protocolos para esto. No sé si quieres que te aclare algo más sobre esta primera investigación en la que participé. No, fantástico. O sea, digamos, es como para ir conociendo el origen de, o sea, cómo empezaron ustedes con este tema del periodismo regional pues que ahora está súper de moda, ¿no? Y ahora hay muchísimas investigaciones alrededor de diversos fenómenos que están mirando a más de un país. Y para quien no sepa, tengo que confesarles algo. Yo no soy periodista, yo estudié relaciones internacionales, yo soy internacionalista de formación. Entonces yo tengo una tara de origen, y es que todo lo veo en términos de fenómenos y de bloques. Entonces, desde 2009, hace muchos años, que fundamos Distintas Latitudes, insisto, hace mucho tiempo,
La intención de Distintas Latitudes siempre fue ver fenómenos de manera latinoamericana, de manera regional. Y para mí es clarísimo que en los últimos 2 años hubo un parteaguas en esa mirada regional. Entonces, por eso la pregunta y conocer pues, cómo iniciaron, cómo fueron esos acercamientos de parte de ustedes. Vámonos con Alejandro. Alejandro, ¿cómo fue la primera vez que te acercaste a un reportaje, una investigación transnacional? Sí, así como les había contado, nosotros nos empezamos a acercar a las redes de colaboración a través de la TAN Chequea, que digamos es una red principalmente de colaboración y que cada tanto van teniendo, digamos, vamos teniendo proyectos colaborativos específicos, ¿verdad? El primer beneficio fue traslado de capacidades, digamos, que es lo que mencionaba Nelson y creo que es algo importantísimo también en las redes de colaboración, ¿verdad? En esa cuestión de complementariedad que hay de perfiles diferentes, un buen resultado de una colaboración es adquirir perspectivas, herramientas y habilidades nuevas producto de esa colaboración, ¿verdad? Y quiero mencionar dos que vinieron después, obviamente muchísimo después de 2009, nuestra experiencia es más reciente y que sirve para hacer el contraste. Una, Transnacionales de la Fe con el CLIP, una iniciativa regional donde, bueno, participó la Universidad de Columbia, el CLIP y varios medios de la región, entre los que estuvimos nosotros, para investigar, Yori, lo que vos decías, un fenómeno, ¿verdad? Resulta que acá en Paraguay nosotros veníamos siguiendo el lobby cristiano en el Estado, ¿verdad? El lobby cristiano, el lobby cristiano evangélico en el Estado, y por supuesto que sabíamos que había fenómenos similares en distintos países, pero nuestra capacidad de cobertura obviamente no llegaba a eso. Gracias a Transnacionales de la Fe y a esta colaboración con tantos medios de la región, pudimos primero mejorar un montón el reportaje sobre Paraguay específicamente, y segundo, lo más importante, dibujar ese fenómeno regional, entender que no es para nuestra audiencia, digo, ¿verdad? Que se entienda que no es solamente una cuestión particular de este país, del medio de Sudamérica, sino que son movidas regionales y que algunas podemos controlarlas y algunas no, ¿verdad? Eso fue el valor que le pudimos aportar a la audiencia, y en términos de, digamos, de impacto en la agenda pública, cuando publicamos esto no era el Surti, éramos 15 medios de la región que estábamos afirmando esto, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido entramos a participar en una red. Y también quiero contar el caso dentro de la TAN Chequea de Chequeo ESI, que acá les voy a pegar el link, que también fue un chequeo regional sobre las mentiras que circulan sobre la educación sexual integral en Latinoamérica, que en varios países de la región se está tratando de alguna manera de avanzar sobre esa ley o de implementar esos principios en la educación pública. Y a través de la red de la TAN Chequea notamos que esas mentiras, por supuesto, son regionales, ¿verdad? En ese caso fue la primera vez que, hablando de roles, ¿verdad? En ese caso fue una propuesta del Surti, nos tocó coordinar y estar, digamos, por primera vez del otro lado, por así decirlo, ¿verdad? Fue muy importante para entender los desafíos que implica, digamos, los diferentes roles, y por supuesto además nosotros de investigar por nuestra parte y ayudar a sistematizar la información y de coordinar los esfuerzos, también aportamos lo que es, digamos, nuestra propuesta de valor, nuestro diferencial, digamos, el periodismo visual, de proveer las herramientas visuales para difundir esto, ¿verdad? Es una investigación bastante puntual, pero digamos que tuvo como un alcance importante en la discusión y sobre todo en la generación de recursos de aprendizaje y de trabajo cercano con la audiencia, ¿verdad? Además de esto, aportamos a ese trabajo, digamos, lo que es una preocupación, ¿verdad?, que mencioné al instante, que tiene que ver un poco con lo de Latinográficas y lo que decía Nelson, ¿verdad?, de generar buenos resultados, pero también la preocupación por hacer llegar efectivamente a las audiencias, y en ese sentido lo que tenemos que aportar es periodismo visual. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a terminar con Luisa y con Quetzali. Entonces, Luisa, porfa, también si nos cuentas cómo fue tu primer acercamiento al periodismo colaborativo. Sí, el primero fue en un proyecto del ICIJ, les había mencionado,
este proyecto que se llamó SwissLeaks, que era una filtración sobre documentos confidenciales del HSBC. Entonces era, por una parte, mucha emoción de poder incorporarse a un equipo tan grande. En ese momento era, digamos, la colaboración periodística más, que había involucrado un número mayor de reporteros y de países. Entonces era aprender a también lidiar con estos documentos secretos, que creo que eso también lo podemos sumar a la diferencia de las investigaciones transnacionales, colaborativas de ahora. Ya no es tanto con filtraciones, ¿no? Creo que se trabaja mucho más con las leyes de transparencia, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso era aprender a trabajar incluso con nuevos programas, con el PGP, o aprender a trabajar con plataformas que tenían doble seguridad, con estos códigos a doble paso. Entonces era como tener mucho cuidado con la información, y había una especie de Facebook para que se comuniquen los reporteros, y entonces ahí ibas publicando un poco tus hallazgos y buscando partners en otros países, ¿no? O sea, si el nombre que habías encontrado involucraba un movimiento de dinero o una sociedad offshore que involucraba a otro país, buscar un colega en ese país, y entonces era como la plataforma para comunicarse, ¿no? Y luego, pues, hacer el texto quizás a 2 manos o a 3 para publicarlos en los distintos medios, ¿no? Y la emoción ahí también era que salías, como mencionaba Alejandro, pues, todos al mismo tiempo, ¿no? Era como boom, exactamente a la misma hora, y ser como muy estrictos en eso. O sea, imposible decir yo salgo antes o yo salgo después. El impacto era ese, ¿no? El impacto era poder salir todos al mismo tiempo. Y entonces, sí, yo creo que personalmente sí fue una experiencia muy, era como de no tener ninguna experiencia en periodismo transnacional, quizás sí haber trabajado en temas que involucraban otros países y ver referentes y así, a tener esta colaboración como muy grande, ¿no? Así que sí, fue una experiencia muy chévere. Muy bien. ¿Cuántos años tenías cuando participaste en SwissLeaks? Yo creo que tenía unos 23. Bueno, es que tienen que saber que la señorita Luisa García es una persona súper activa desde pequeña, no solamente porque ha participado en grandes investigaciones transnacionales desde hace ya algún tiempo, sino que también es autora de un libro que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Háblame de tus fuentes. Creo que se puede descargar de manera gratuita, búsquenlo, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, la autora es Luisa García, una periodista joven muy activa. Muchísimas gracias, Luisa, por esta explicación de tu primer acercamiento. Y para finalizar esta ronda, Quetzali, ¿nos cuentas? Sí, bueno, en mi caso fue en 2018 el primer acercamiento con una serie de explicadores regionales que publicamos en distintas latitudes, que llamamos laboratorios, donde justamente lo que queríamos era poner en operación a nuestra redacción descentralizada para poder explicar la región. Uno de los primeros que publicamos justo era ¿por qué protestan los jóvenes en Centroamérica? Esto a raíz de las protestas que se habían presentado en Nicaragua por parte de universitarios y que habían acaparado muchísimo la atención en la región, al menos en Centroamérica, ¿no? Entonces armamos este explicador regional donde unimos por primera vez a muchos países y colegas para explicar a Centroamérica, ¿no? Y por qué los jóvenes estaban protestando. Pero ya en pleno, la primera investigación, al igual que María Laura, pasó en la U. Entonces, ese acercamiento a mí me permitió también tener otra visión de la región latinoamericana, o sea, porque ahí fue donde también incluimos al Caribe y a Brasil, que también de pronto a veces en las investigaciones regionales o colaborativas que quieren contar América Latina, algunas veces se dejan de fuera a estos países, ¿no? A Brasil a veces por el idioma y a veces a la región caribeña porque no logran hacer match en la temática. Y en el caso de Pasó en la U, pues a mí me tocó trabajar muy de cerca con los colegas cubanos que se encontraban haciendo esta parte de la investigación sobre los protocolos en las universidades, sobre
los protocolos de acoso, de violencia sexual contra las universitarias. Entonces también fue un aprendizaje muy importante la riqueza de la región en cuanto a temáticas y en cuanto a poder trabajar verdaderamente colaborativamente con colegas como los cubanos, que muchas veces justamente por el tema cubano y por el tema de la conexión, pues también están a veces fuera de estas investigaciones o de estas grandes investigaciones transfronterizas y colaborativas. Muy bien, muchas gracias, Kets. Algo que me llama la atención y quiero profundizar en esta segunda ronda es que apunté algunos conceptos que cada una de ustedes fue comentando. No sé si sigue ahí Gia, porque le quería también hacer una pregunta. Ya no la veo. Sí, sí está. Aquí estoy, sirviéndome más vinito porque esto está fino. No, fantástico. Qué bueno que traigan ahí su vinito o su tereré o su cervecita. No, les decía, fui apuntando algunos conceptos de cosas que ustedes iban mencionando. Y, por ejemplo, algo que Gia mencionaba tiene que ver con financiamiento, ¿no? O sea, ¿cómo se financian las investigaciones regionales? Qué bonito hablar de, sí, vamos a armar un equipo de 60 personas para investigar 40 países, etcétera. ¿Eso quién lo paga? ¿Cómo se paga? Es carísimo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero me encanta que haya salido el tema del financiamiento. Otra cosa que también me parece relevante, que tanto Quetzali como Alejandro lo están mencionando, es el acceso a fuentes. El acceso a fuentes, es decir, si yo estoy en México, pero estoy colaborando con una persona que está en Paraguay, me puede servir. O sea, yo no tengo muchos contactos en Paraguay, pero Alejandro sí. Entonces puede ser que con esta seguidilla de contactos lleguemos a la persona que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, el acceso a fuentes es otra cosa que garantiza o que ayuda, que mejora el periodismo colaborativo, ¿no? Otra, que lo mencionó Nelson, tiene que ver con la complementariedad de habilidades. Nelson ponía el ejemplo de El Faro, un medio digital icónico, ¿no? Nació en 1998, es el abuelito de todos los medios digitales de Latinoamérica, lo que sea, pero siguen siendo hasta el día de hoy un medio que escribe ladrillos, textos larguísimos, ¿no? Pero el diario.es, un diario muy abocado a la tecnología, a lo audiovisual, hicieron un gran match para producir unas grandes investigaciones y, pues, sobre todo lograr que llegara a la mayor gente posible, ¿no? Entonces, complementariedad de habilidades, creo que eso es otro concepto. Algo que mencionó María Laura Chang con la investigación de Pasó en la U, y también lo mencionaron varios de ustedes, pero quiero hacer énfasis en lo que decía María Laura, la capacidad de multiplicar el impacto. Es decir, ella mencionaba Pasó en la U. Pasó en la U fue una investigación en donde participaron 36 jóvenes de menos de 30 años, periodistas que no todos tenían grandes llegadas a medios masivos, ¿no? Muy buenos periodistas, pero pues todavía con una visibilidad, digamos, moderada. Bueno, gracias a la colaboración fue que se llegó a que Pasó en la U, salió publicado en distintos medios de varios países. Y todavía hace una semana, El País de España retoma Pasó en la U para contar una historia, la historia de la primera universidad venezolana que acaba de crear su protocolo contra el acoso sexual. Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La colaboración permite multiplicar o puede permitir la multiplicación de los impactos. Luisa mencionaba algo también interesante, la capacidad de acceder a herramientas tecnológicas con las que quizá tú no estás habituado o que no has utilizado en otras ocasiones. Corrígeme, Luisa, pero tú también participaste en Panama Papers. Sí, tenían los mismos protocolos e incluso quizá más protocolos de seguridad. Sí, entonces Panama Papers y Swiss Leaks y muchas otras investigaciones requirieron el uso de software especializado para poder buscar, segmentar tal cantidad de información. Entonces, yo hasta el día de hoy nunca he utilizado ese tipo de herramientas tecnológicas, pero proyectos e investigaciones de este calibre
te permiten también aprender sobre ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, me pregunto, Luisa, tú trabajando en algún medio tradicional peruano, ¿crees que hubieras tenido acceso a ese tipo de herramientas tecnológicas? No, no lo creo. Ahora, claro, sirve de mucho si es que estás trabajando con documentos tan delicados y además uno tiene que respetar pues el protocolo que los que han adquirido esa filtración te proponen, ¿no? De hecho, viene un acuerdo inicial y todo al ingresar a la investigación. Ahora, muy personalmente, les digo que a mí soy mucho más feliz trabajando con información obtenida por ley de transparencia y sin todo ese peso de que la clave, que el PGP, que tenga al lado tu celular y pon el número que sale ahí. Así que sí, es como, contrasta mucho, ¿no? Contrasta mucho. Y también la información que obtienes por transparencia puede implicar una lucha muy larga, ¿no? Y hacer esa información muy valiosa, ¿no? Pero es también estar como muy atentos de que pueden haber revelaciones también muy, muy importantes, no solo de las filtraciones, sino también de esta información que obtienes por fuentes abiertas, de alguna manera. Muy bien, Luisa. Bueno, hemos aquí anotado, cada una de ustedes nos contó una investigación, un proyecto, su primer acercamiento. Hemos anotado aquí algunos conceptos. Casi todos están en el orden de lo positivo, ¿no? O sea, esto nos ayudó a... Ahora quiero que me cuenten también, porfa, de manera breve, un reto, un obstáculo, algo que les haya costado un montón de trabajo que han dicho en la madre. ¿En qué me metí? O sea, ¿cómo es estar con 40 personas, 50 personas? Tengo un grupo de WhatsApp, nunca se calla, me llegan notificaciones a las 4 de la mañana, no sé. Cuéntenos un poquito, todo está perfecto, ya nos contaron el lado A, ¿no? Ahora queremos conocer el lado B de estas investigaciones transnacionales colaborativas. Entonces, ¿alguien se anima? ¿Alguien levanta la mano? Acá. A ver, venga. Sin dudas, Jordi, el principal desafío es coordinar tiempos, recursos y esfuerzos, ¿verdad? O sea, realmente coordinar las agendas puede llegar a ser un acto heroico en algunos momentos, sobre todo en momentos como en el que estamos ahora, digamos, ¿verdad? Sin duda, por eso todos estamos haciendo investigaciones transnacionales, entendemos por qué lo hacemos, las necesidades y las ventajas, pero también hay que entender eso, ¿verdad? Que hay que aportar un montón, ¿verdad? Entonces, siempre es difícil equilibrar las agendas entre el entusiasmo por participar en un determinado proyecto, la necesidad efectivamente de participar porque es un tema muy importante para la región y para tu país, con generalmente como son nuestros medios independientes, emprendedores, con un montón de tareas que ya de hecho tenemos, ¿verdad? Para existir, para seguir siendo sostenibles y porque así lo exigen nuestras audiencias, somos, digamos, medios como muy atareados, ¿verdad? Entonces el principal desafío, el básico, es poder medir bien los recursos y los tiempos que uno como medio va a poder aportar a esa red, ¿verdad? Y nos ha sucedido que a veces hemos calculado mal tanto el tiempo que tenemos disponible o los recursos humanos disponibles, o inclusive nuestro rol dentro de una red, ¿verdad? Entonces, creo que ese es como el principal desafío. Muy bien, tremendo. Ahorita ahondamos más. Gia. Me vengo riendo porque cuando lo decías se me vinieron como 19 imágenes a la cabeza de todas las cosas que pudieron haber salido mal. En mi caso, así como tú confesabas, Jordi, que no eres periodista, yo tampoco soy periodista. Yo tengo una licenciatura en gestión de medios y entretenimiento, que básicamente es producción ejecutiva de todo lo que tiene que ver con medios. Entonces, como lo que hablaba Ale, de poner actividades y recursos en líneas de tiempo, no es un problema para mí, me encanta hacerlo, lo disfruto. Belén, que es la persona con la que trabajo y es mi coequiper en Chicas Poderosas, dice que yo tengo como un modo guía, que es el modo normal, y un modo mediatón, que es cuando me pongo así como laser focus en qué es lo que tiene que hacer cada persona en las weeklies. Ahí lo está diciendo el chat, lo redisfruta, es lo máximo, realmente como que ese es lo que más me encanta, pero nosotras sí tuvimos un problema relacionado con el autocuidado.
que mi cabeza tan pragmática no lo veía venir y que en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar con temas sensibles, sí fue un problema. Y nada, la solución, como siempre, es volver a los libros, volver a los talleres, salir a buscar a las especialistas en el tema. Dentro de nuestras especialistas está Lu Ortiz, que tú, Jordi, la conoces muy bien, quien es de Vida Activa, y ella trabaja mucho sobre protocolos, y fue no solo diseñar cuáles son los protocolos que funcionan para ti a nivel personal, sino también cuando eres responsable de un equipo, cómo diseñar protocolos que puedan ser aplicados por todos, y entender dentro del proceso de que nadie lee los documentos de 15 páginas y que tienes que armar para tu equipo sesiones específicas para esto. Ese es mi aporte, súper corto, concreto, conciso, y realmente sí es algo en lo que hay que poner foco. Esto que dice Gia creo que es importante, independientemente del tipo de periodismo, si es transnacional o es local, etcétera. Se puede hacer periodismo colaborativo incluso con medios dentro de un mismo país, ¿no? Pero esto que menciona Gia se me hace fundamental, y es el autocuidado, la seguridad física y digital de las personas que participan. Es algo que también hay que ponerle mucho cuidado a cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, porque lo que termina pasando en muchos proyectos, investigaciones transnacionales, es que como que se hace más difuso quién es el responsable de qué, ¿no? Sí, y hago un aporte más, y es que también como gestora de proyectos, no hay herramienta y no hay metodología que desde el libro funcione para cada organización. Y ahí está la clave de nosotros como gestores de proyectos, que es aprender a salir a los libros, buscar inspiración, pero siempre adaptarlos a la naturaleza y el proyecto que estamos realizando, que me parece que es la tarea que por ahí uno ve una metodología y dice como, voy a aplicar esto a mi equipo, y falla. O voy a buscar una herramienta y digo como, quiero aplicar esta herramienta a mi proyecto, y falla. Entonces ahí hay un trabajo intelectual y de experiencia que tenemos con nuestros equipos, de conocerlos y conocer su ADN y conocer cuál es la naturaleza, quiénes son estas personas. Incluso me pongo a pensar, ahora que estamos hablando sobre periodismo colaborativo y que nos pasa muchísimo en Chicas Poderosas, de qué es lo que sucede cuando no hay una infraestructura, porque estamos en América Latina, que banque esas herramientas o esos protocolos, o inclusive las weeklies del equipo. Entonces, ve y mándale datos a la persona y cárgale crédito para que se pueda conectar y a ver si la infraestructura lo soporta. Entonces, ahí se me viene, como respecto a los protocolos y el autocuidado, un segundo problema que viene con adaptar las metodologías y las herramientas a tu equipo particularmente y a la naturaleza de tu equipo, y entender que van a haber un montón de cosas que no están dentro de ese presupuesto, y aprender a poner dentro del presupuesto un budget que no estabas esperando, pero que sí sirve, como por ejemplo en el caso de mandarle tarjetas de datos a las personas que están en la periferia, donde la infraestructura, por ejemplo, como ejemplo, uno de miles que se me pueden ocurrir, sucede. Muchísimas gracias, Gia. Ahorita regresamos con estos temas. Nelson, obstáculos, retos, algo así que hayas dicho, en la madre, ¿cómo no vimos venir esto? Mira, pasa bastante. Yo me doy cuenta porque el Faro además es como, es parte de un montón de redes, y entonces de repente estamos corriendo con, mira, creo, regreso un poco a lo mismo, porque nosotros nos enfocamos en el texto y en verificar la fuente y en la tabla Excel y en los números y no sé qué, y de repente había como otras 5 cosas que había que mandar en el proyecto, y uno está a última hora haciendo eso porque se ha enfocado en lo que uno piensa que es más importante. Pero yo una de las cosas que diría o que recomendaría es hacer énfasis al adjetivo de colaborativo. O sea, periodismo colaborativo significa, entonces estamos colaborando vos y yo, no es vos sos mi jefe y yo tengo que reportar para vos en mi país, sino que es, y hay algo que tiene importante, no voy a decir en la metodología del Faro, pero en el estilo de trabajar del Faro, porque no somos tan organizados de tener metodología, que es la discusión. O sea, el hecho de poder discutir, mira, yo sí creo que debe ir este ejemplo. No, yo no creo que debe ir este ejemplo. Yo sí creo, o sea, el Faro se basa un chingo en discusión, en pelear hacia el titular, en decir yo no quiero este verbo, yo no quiero este adjetivo, y
y nos hacemos una autocrítica brutal. Antes los lunes que nos podíamos reunir, hoy estamos todos medio virtualones, pero ese ejercicio de destrozarte el texto, es decir, de matar tu frase más bonita, de sacar esto, esa cosa, a veces no se entiende. Entonces a veces alguien te manda un texto, estás en una red y vos le mandás o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, que tu editor te manda, vos le mandas tu borrador y vos sentís que es tu bebé y que es lo más maravilloso que se ha escrito en la historia del periodismo latinoamericano ever. Y te regresa con un cachimbo de observaciones, tachaduras en amarillo, preguntas, no sé qué. Y entonces la virtud de poder trabajar de esa forma y no tomártelo personal, como que alguien odia la forma en que vos escribís, sino aprender de eso. Pero sobre todo eso, el hecho de que estamos entre pares, o sea, sin importar que una persona es, o sea, en periodismo colaborativo, en estas redes suele suceder que están unos medios que tienen un nombre enorme, de repente sale el New York Times y de repente está Bob con tu medio local. Y entonces el saber que que porque vos sos del New York Times y yo sea del Faro, no significa que no te voy a debatir que el titular que vos proponés no me parece mejor a mí, sino que esa onda de, pues sí, platiquemos, estamos de igual a igual y colaboremos. Claro, muy bien, Nelson. Al ratito, si nos da tiempo, vamos a platicar sobre aprender a colaborar. Quetzali. Sí, yo quería comentar también un poco en la onda de la estandarización de los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros este año que emprendimos con la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, otro de nuestros proyectos, la investigación Violentadas en Cuarentena, que justo iniciamos a las semanas de que se dictaron las cuarentenas en 19 países de América Latina, empezamos a trabajar con las líneas que se habían habilitado en los países, las líneas nacionales o que habilitaron el 911 para recibir las denuncias vía telefónica de las mujeres que sufrían violencia por género en el aislamiento social, el número de feminicidios que se iban presentando y las denuncias. Sí nos topamos también, y las legislaciones de cada uno de los países, de cómo tipifican o llaman a la violencia contra la mujer, ¿no? En cada uno de los países. Para nosotros fue un gran reto poder lograr estandarizar algunos de los datos que hicimos en nuestra primera fase. O sea, lo que está mostrando ahorita Jordi es nuestra primera fase que nosotros trabajamos en el primer mes y medio exacto de la cuarentena, y que ahorita el equipo está trabajando en la fase 2 para poder ampliar toda esta información a más meses de la cuarentena, de marzo a junio. Entonces sí fue todo un reto poder estandarizar, porque cada país llama a la violencia contra la mujer o tipifica de forma distinta el feminicidio, o son diferentes los organismos e instituciones que llevan los conteos, además también de estar contrastando con la tarea y el gran trabajo que también realizan, por ejemplo, entes de la sociedad civil, por ejemplo, sobre todo en el conteo de los feminicidios, en las llamadas de atención. Entonces también eso ha sido como un reto para poder tener de la mejor forma estandarizados los datos y que verdaderamente se pueda dar una visión regional de la problemática, ¿no? Porque si no, ahí sí caeríamos en una imprecisión muy importante. Entonces también creo que eso es un reto bien importante cuando se hace ese tipo de periodismo transfronterizo en temas tan específicos, por ejemplo. Total. María Laura, Luisa. Sí, yo creo que uno de los retos a los que me enfrenté, porque no soy Gia y no soy Ket, que son dos mujeres súper organizadas, hiper metódicas. Yo quizás soy más un desastrico. Y bueno, cuando nos tocó a Jordi y a mí coordinar, lo tenía él, gracias a Dios, porque si no, no hubiese podido. Y que, o sea, como que el mensaje que quiero transmitir es que siempre es necesaria una persona que sea organizada para que pueda llevar a cabo la organización de las reuniones, que es fundamental para este tipo de proyectos, porque son demasiadas personas normalmente, o quizás no son demasiadas, pero son personas con las que tú no estás acostumbrado a trabajar y alguien lo comentó al principio, como que juntar los horarios es un desastre. Si no tienes a una persona que está acostumbrada a hacer eso o que se le facilite, es realmente complicado. Y otra cuestión es con respecto a los roles. Como el periodismo colaborativo es algo que están haciendo o que está evolucionando en los momentos actuales, no hay un manual que diga, bueno, hacer periodismo colaborativo se necesita este rol y este rol.
sino que los roles se van haciendo en la medida de las organizaciones que lo están promoviendo. Entonces, cuando uno está empezando, me pasó a mí con, por ejemplo, el primer proyecto que yo ideé fue el parto robado, antes de que se llamara así, y nada más por el tema y por los países que quería abordar, pero uno se tiene que acoplar o hacer equipo con otras personas que manejan más temas que tú porque tienen más experiencia. Entonces uno tiene que adaptar como que lo que uno piensa que puede ser su rol a lo que el medio te está brindando. Entonces ahí contamos con el apoyo de Salud con Lupa, que obviamente era Fabiola Torres, que bueno, es la directora de ese medio y la fundadora, que tenía ya como un background muy grande porque también había participado como Luisa en un montón de investigaciones, y era como aprender de eso, más allá de querer imponer lo que uno no sabe. Entonces, bueno, básicamente el reto para mí fue como que saber hasta cuáles son tus límites y cuál es tu puesto, y también tenerlo y comunicarlo, porque no es solo yo formo parte de esta investigación y hago esto, sino saber que cada quien tiene su rol y saber para qué sirven esos roles y respetarlos, porque también a veces se genera como lo que mencionaba Nelson de, ya va, pero tú eres mi editor, mi jefe, ¿qué eres? Al final todos queremos que el trabajo salga y confiamos en que el otro trabaje de la mejor manera, pero teniendo en cuenta que quizá que su mejor manera no es la forma en la que uno quiere. Y bueno, ese es un reto lindo que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Luisa. Sí, yo creo que ya iría al tema del financiamiento. Lo dirigiría por ahí. En el caso del proyecto que estamos haciendo con Lilia Saúl, ella es de México, seguramente la conocen. Pues creo un poquito sui generis, ¿no? Porque somos dos reporteras que surgió, ni nos conocíamos. Un amigo nos presentó, ella estaba en Lima, justo en el momento en el que yo no estaba en Lima. Nos conectamos por Twitter. Y entonces, digamos, no es un proyecto que haya nacido quizá con el respaldo, ya no digo ni siquiera en cuanto a financiamiento, sino institucional, respaldo anímico, no sé, de una institución en sí o de un medio, de una organización. Es netamente la idea de dos reporteras que están en distintos países que quieren analizar un fenómeno en 9 países de paso. Y entonces pasar del proyecto en sí, de la idea periodística, la hipótesis de investigación, a finalmente obtener financiamiento, creo que es lo que más nos ha costado. Gracias a Dios hemos llegado a tener dos grants que nos están permitiendo llevar adelante el proyecto. Entonces, creo que tener muy claro cuáles son los objetivos, qué es lo diferente que quieres decir de ese fenómeno que quieres estudiar, bueno, ¿no? Para presentar las postulaciones y en fin. Pero también está el tema que mencionaba Alejandro, ¿no? De cómo cuadrar las agendas o de definir roles. Concuerdo muchísimo con María Laura de que tiene que haber una persona que lleve el orden, en el sentido del orden, ¿no? Y que quizás en este caso somos dos coordinadoras, ¿no? Lilia tiene una gran capacidad comunicativa, quienes la conocen, pues es una persona con un súper gran ángel. Entonces, en el chat del subgrupo en el que ya están un poco desanimadas las cosas porque no está la información o porque el entrevistado no sabe poner el sticker preciso para que todos se levanten y vuelvan a la chamba. Entonces, creo que ahí sí es como complementar las habilidades naturales que cada uno tiene. Sí definir roles y también poner el presupuesto que se haya podido obtener al servicio también de la calidad de la verificación, priorizar eso. Eso también, sí. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Varios mencionaron algunos aspectos de algo que quiero también poner sobre la mesa, y es, si no hay metodologías claras, si es algo que apenas estamos todos aprendiendo a hacer, ¿no? Si no hay
demasiada experiencia de décadas, de años de hacer periodismo transnacional colaborativo y estamos aquí como poniendo todo nuestro mejor esfuerzo. Pues cómo se logra y la importancia de aprender a colaborar. Es decir, corríjanme, pero el periodismo es uno de los espacios en donde los egos son más grandes que en cualquier otra profesión. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se logran atemperar los egos de periodistas o de medios con mucho prestigio, con mucha experiencia, para ponerlo al servicio de una mejor investigación, de poder hacer un mejor proyecto? Me gustaría, si alguien ha encontrado una fórmula, un tip, un consejo, estaría interesante conocerlo. Y volver a algo que mencionaba también María Laura, y que yo lo relaciono también con este tema de los egos. Ella platicaba, el parto robado nace de una idea, ¿no? Yo tengo una idea, lanzo esta idea y se la transmito a otra persona, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando te la recoge otro medio, otra persona, empieza a cambiar radicalmente esa idea. Algo así también nos pasó con Huir, Migrar, Parir. Huir, Migrar, Parir fue una propuesta inicial de dos periodistas muy jóvenes, María Laura Chang y Tatiana Rojas, una periodista colombiana radicada en España. Armamos un consorcio de medios, aplicamos a la beca Oxfam Fundación Gabo para el periodismo de migraciones y ¡pam! Nos ganamos esa beca, ¿no? Y ahí es como, ups, pues vamos a tener que hacerlo. Y no ya no son solamente las periodistas jovencitas de Venezuela y de Colombia, sino que también está GK en Ecuador, está La Vida de Nos, que es un excelente medio narrativo en Venezuela, Mutante en Colombia, y regreso a lo que mencionaba Alejandro al inicio, cómo se hace para alinear tiempos, expectativas, recursos y esfuerzos. Entonces, ahora sí, ya mencionaron varias cosas, pero ¿cómo han logrado, cómo han hecho para temperar, pues, por un lado, los egos naturales que existen en el periodismo o para encontrar los roles específicos que cada quien debe cumplir? Yo ahí sí puedo dar todos mis secretos porque es como mi área. María Laura festeja porque sabe que lo voy a tirar todo. En Chicas Poderosas un poco sucede así. De hecho, septiembre, que es ahora, es mi mes más favorito porque es el mes donde nosotras pensamos proyectos, los ponemos en una página y salimos a buscar financiamiento. Y ahí está como el primer tip y key de la cuestión. Si buscamos financiamiento en enero, todos los budgets de los años, del año, de todas las personas que podrían llegar a financiarnos, nos van a decir, mijita, ya está cerrado, o sea, ya tenemos los budgets hechos, no podemos darte financiamiento. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Diciembre está cancelado por fiestas, noviembre es un mes antes, entonces nosotras empezamos a redactarlos ahora en septiembre, a soñar abiertamente, redactamos 10 proyectos que queremos llevar a cabo al siguiente año. Entonces lo que hacemos es, nos juntamos, pensamos proyectos, los ponemos en una página, que esa página básicamente es nuestro one-pager, que básicamente dice, ¿qué es lo que queremos hacer? Punto número 2, ¿por qué es importante? Punto número 3, ¿cuál va a ser el impacto esperado que creemos que tenemos? Y punto número 4, ¿cuál va a ser el equipo que va a formar parte de este proyecto? Y dentro de ese equipo, Jordi, para responder a tu pregunta, no ponemos personas, ponemos roles. Y eso es lo que nos ayuda a que septiembre redactamos, entonces octubre y noviembre salimos a buscar financiamiento. Los proyectos que sí se financian en Chicas Poderosas son los proyectos que vamos a realizar en 2021. Los proyectos que no se financiaron los dejamos bien cerquita al lado de la mesa porque en algún momento que vemos algún grant que se abre y que va con ese proyecto, ¡zas!, lo mandamos. Pero ya no entra dentro de los budgets del 2021. Ahora, los que sí se financian antes de diciembre, lo primero que hacemos es salir a buscar el equipo. Y como los roles ya están diseñados, nosotras en nuestras cabezas ya sabemos, y la idea es salir a buscar, como ya están financiados, a
la reina de la reina o le reine de le reine para ese tema en particular. Entonces lo que hacemos nosotras es, en vez de pelear con egos luego, es salir a decir como quién es el rockstar o la rockstar o le rockstar en este tema particular. Y vamos a buscar, o sea, hacemos una lista de 3 para cada uno de los roles. Y si el primer rockstar me dice, oye, sabes que el próximo año ya lo tenemos lleno, no te preocupes, vamos al segundo rockstar. Y si el segundo rockstar dice que no, vamos al tercero, y alguien siempre cae. Entonces armamos equipos que para mí es un honor trabajar así, porque de cierta manera estoy saliendo a buscar a los profesionales que amo y que admiro y que quiero, y que además van a formar parte de mi equipo. O sea, imagínense tener, no sé, a una Kets, a un Jordi, o a una Luisa, o a un Nelson, o a un Alejandro, no sé, o sea, como en un equipo, obviamente los vamos a salir a buscar. Y después de eso, el tercer paso, ahí sí, es, una vez que tenemos el financiamiento y una vez que tenemos el equipo ya es multidisciplinario y ellos ya dicen, sí, quiero estar en X rol. Y esa es la importancia también del equipo multidisciplinario. Cuando decía Luisa, por ejemplo, no sé, somos 2 periodistas, ya ahí hay roles muy parecidos en el mismo lugar, con el mismo medio bagaje cultural, y se ríe y la veo, y yo también estuve ahí. Entonces, de cierta manera, el gestar un proyecto y poner los roles nos sale, o sea, nos enfoca directamente a salir a buscar tipo las genias. Y después de eso, ya ahí en más, es poner una weekly, que es tipo una llamada semanal, donde básicamente revisamos qué fue lo que hicimos la semana pasada y qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Y sobre todo esa weekly es importante porque lo que vemos es si alguien no pudo hacerlo lo que tenía que hacer esa semana porque se trabó, salir a pegar el grito y a buscar ayuda de, oigan, ¿saben qué? Esto no lo pude hacer esta semana, ¿quién me puede ayudar con esto? Y ahí sí vamos todos, y ahí es como, no es 1 o 2 personas en el mismo rol, somos 7 en el mismo rol, salir a buscar cómo resolver ese nudito que se hizo, como tirarle acondicionador de pelo, desarmar ese nudo y sobre eso seguir. Entonces un poco cómo buscar financiamiento, cómo trabajar con los egos y etcétera, un poco esa es como mi fórmula. Fantástico, Gia. Una pregunta a Nelson. Ya veo que está queriendo contestar, pero... Sí, pero es que yo lo único que quiero decir es que si nos puedes mandar esos 5 minutos que habló Gia para mandárselos a la gente que gestiona proyectos en el Faro. Eso es todo lo que... Yo no puedo decir nada más de eso. Dales mi teléfono, o sea, soy súper abierta con mis metodologías y mis formas. Va. No, y qué bien, porque justo lo que, o sea, justo lo que quería preguntarle a Nelson, un poco en broma, pero con jiribilla, es, o sea, los periodistas, las periodistas del Faro son famosísimos por su capacidad, su valentía, etcétera, pero también por unos egos del tamaño bastante grandes, ¿no? Entonces, mi pregunta en buena lid es, consideras que a partir de que el Faro se ha ido abriendo cada vez más a otras colaboraciones, a este tipo de proyectos, no solamente con el diario.es, sino también con otros que también han llegado a ser, ¿no? ¿Sientes que eso es también como una manera de, no sé, adquirir perspectiva, cierta humildad, no sé, en el ejercicio del trabajo periodístico? ¿O qué piensas? Fíjate que ayer el secretario privado de la presidencia dijo de nosotros, ahí tiene una publicación reciente sobre negociaciones con la Mara Salvatrucha, nos acusó de tener un ego descomunal, ¿vea? Y yo tuiteé el clip de video en el que estoy en desacuerdo en muchas cosas porque dijo un montón de mentiras, excepto en esa parte. En esa parte dije, no, el secretario está bueno, o sea, ¿qué le voy a decir? Fíjate que no sé, o sea, yo no creo que yo podría responder por las 30 cabezas que trabajan en el Faro. Creo que te obliga en cierta forma a entender otras formas de trabajar. O sea, voy a contarles una infidencia. Esta presentación esta investigación reciente sobre las negociaciones con la pandilla, la firmaron como las firmas rockstar del Faro. Oscar Martínez, que tiene 25 libros, está haciendo otro. Carlos Martínez, que es premio no sé qué, el rey de España, no sé cuánto. Sergio Arauz y Efraín Lemos, que también han ganado IPIs. O sea, todos los años se ganan un IPIs. Son los rockstars, ¿no? Y entonces en esa investigación
tuvieron que usar Excel y tuvieron que usar OCR y tuvieron que usar para procesar cientos y cientos de hojas de datos. Entonces, o sea, te digo, son gente que escribe 25, casi que en máquina de escribir trabajan. Entonces empezaron tuvieron que hacer esto porque es la fórmula de, o sea, es la forma en que ahora se trabaja, ¿verdad? Entonces, y eso lo hicieron a través de alguien del equipo que ha trabajado en otras redes y en otros proyectos y que ha ido aprendiendo esas cosas de gente y que ha aprendido, por ejemplo, con gente como Jimmy Alvarado, otro colega del Faro, que creo que muchos de ustedes probablemente lo conocerán porque es un poco friki de los datos, ha trabajado creo que con Ojo Público y con otras redes. Entonces, y digamos que de esa forma es como esos conocimientos se fueron traslapando hasta llegar a estos periodistas que casi que escriben con cincel, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que quieras o no, si te va, mira, no sé si humildad, porque eso es una cosa de personalidad, pero por lo menos de traspasar conocimientos y de ir aprendiendo a hacer nuevas metodologías y de adaptarse un poquito a los tiempos, eso seguro. Fantástico. Muchísimas gracias, Nelson. Miren, llevamos ya más de 60 minutos de conversación. Quisiera ir dando voz a algunas de las preguntas que han llegado. Por ejemplo, Jorge Luis preguntaba hace rato, y como somos un montón, le voy a pedir que solamente contesten dos. Sería interesante conocer experiencias de investigaciones que no se pudieron hacer o que no pudieron avanzar. Entonces, alguien que en ese momento levante la mano. María Laura, Alejandra, Quetzali, Luisa, Nelson, Gia. A ver, María Laura. Sí, yo me imagino que quien hizo la pregunta también es freelance, porque cuando somos freelance en eso andamos. Y hay un montón, o sea, tengo un montón de carpetas en mi Drive y en mi correo. Y normalmente, bueno, yo sin saberlo que de chicas también hacía eso de tenerlas guardadas por si consigues un grant que se acople a ese proyecto, excelente. Pero como que la otra idea que puedes hacer con ese proyecto es irla moldeando según lo que se está buscando, porque ¿qué pasa? A veces empiezan a haber temas que están como de moda en los financiamientos, entonces el año pasado era todo periodismo de migraciones, y bueno, yo ahorita estoy medio apasionada con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿y qué hice? Un tema que me interesaba lo adapté a una oportunidad que se estaba dando. Entonces, eso puede, o sea, no sientas que si un proyecto ya no te lo aceptaron, no te lo van a aceptar nunca, no, simplemente sé lo suficientemente como, no sé, movible, maleable, que el proyecto no sea estático, sino adáptalo a lo que se busque y así le puedes dar salida a esos proyectos. Cuando uno empieza normalmente a buscar financiamientos o a empezar este tipo de investigaciones, la idea nunca, o sea, el final nunca es lo que empezó, que ya lo mencionó Jordi antes. Bueno, pero cuéntanos la carnita. Ahorita nos echaste. Cuéntanos. Bueno, si les cuento la carrita y después no salen y me salen. Bueno, por ejemplo, tengo un trabajo muy bueno sobre salud mental de personas migrantes que yo pienso que realmente lo voy a poder lograr porque está muy bueno y es muy innovador. Que bueno, está dedicado para la población venezolana, pero como hay población venezolana en casi toda América Latina, tiene su componente regional y transnacional, y además yo formo parte de Venezuela Migrante, que es una iniciativa de efecto Cocuyo para contar estas historias de migración y a través de periodismo de servicio. Entonces este proyecto de salud mental de migrantes tiene algo que ver con eso. Un segundo proyecto que tengo ahí en la gaveta es sobre anticoncepción femenina y voluntaria, ligadura de trompas, que es un tema viejo, pero que me parece mentira que en el 2020 todavía sea controvertido. Y bueno, los otros sí no se los voy a decir porque eso sí estoy así. Top secret, muy bien. Alejandro, ¿alguna investigación regional, colaborativa que no haya visto la luz? ¿O que hayan tenido que decir, no, esto no va más?
La verdad que varias que intentamos hacer, pero que como dice María Laura y como dice Gia, en realidad se pueden llegar a transformar, digamos, ¿verdad? Y justamente creo que de eso luego se trata uno, empieza con una idea y al momento que la comparte con otra organización diferente a la de uno, eso se va transformando, ¿verdad? Entonces, por ahí, más que proyectos fallidos que no se llegaron a hacer, yo creo que diría que hay varios proyectos que se transformaron un montón de lo que pensábamos que iban a ser inicialmente, digamos, ¿verdad? De eso hay como varios, pero sin duda es frustrante cuando uno no tiene la metodología, ¿verdad? Nosotros quisimos hacer una investigación justamente a partir del taller que participamos con Nelson en Bogotá de la Fundación Gabo sobre investigar la basura. Ahí había como varios periodistas interesados en el tema, investigando, y quisimos, por ejemplo, exactamente publicar todos juntos. Y a pesar de que nos fuimos con el mismo maestro, con la misma metodología, nos conocimos en una ciudad, estábamos en el mismo grupo de WhatsApp y teníamos las mismas intenciones, no se pudo. Porque faltó mayor coordinación, efectivamente, no se trata solamente de ganas, sino se trata de gestionar los recursos, ¿verdad? Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje. Como alguien escribió ahí en el chat, todos necesitamos una guía en nuestros equipos que nos ayuden a estructurar las ganas, porque ganas y necesidades siempre hay, pero hay que convertirlo en un proyecto realizable. Y ahí tiene que ver un poco con lo que decía Luisa de cómo se financia, y con lo que preguntabas, ¿verdad? De cómo se financia esto, ¿verdad? Algo que creo que tienen ahora en común la mayoría de los proyectos transnacionales es que todos están financiados, digamos, por organizaciones. Quizás lo siguiente es de ver cómo si son de lo suficiente interés como para que la propia audiencia la financie en un modelo de crowdsourcing o crowdfunding, por ejemplo, ¿verdad? Me gustaría conocer si alguno sabe de experiencia en Latinoamérica, sería un gran paso. Sobre eso respondo como muy rapidito. Hay dos cuestiones. Punto número uno, como les cuento, el año pasado nuestros founders más importantes eran US Government Department, que es tipo la Embajada de Estados Unidos en diferentes países, y el otro es Google News Initiative. Nosotras este año nos pusimos como objetivo para hacer una investigación regional en Argentina, pero con presencia en todas las provincias de Argentina sobre qué sucede en pandemia, que es algo muy similar a lo que hicieron ustedes, pero directamente como enfocado en Argentina. Y sabíamos que Google no iba a financiarlo, y sabíamos que US Government Department tampoco iba a financiarlo. Entonces un poco también la idea es machear de estas propuestas que nosotras creamos en septiembre, que digo, este es mi mes, por eso estoy tan contenta, pero saber cuáles son los proyectos y quiénes pueden ser los founders que podrían llegar a financiar esos proyectos. En el caso este particular de Argentina, sabíamos que Google News Initiative no iba a ser, sabíamos que US Government Department tampoco iba a financiar algo relacionado a violencia y acoso y aborto. Entonces salimos a buscar a, no sé, Planned Parenthood, a UNFPA, a diferentes organizaciones que sí estén más alineadas con esas misiones. Entonces, no solo es armar proyectos y salir a buscar fondos, sino realmente para cada proyecto escribir cuáles son 5 founders que podrían estar interesados en esta temática. Y eso me parece que también es un trabajo fundamental. De nuevo, no solo son las metodologías y no solo son las herramientas, sino adaptarlas a cada proyecto particular, lo que hace realmente la diferencia. Y ahí yo quisiera aportar una cosa más. Creo que también a veces se nos pasa como periodistas al momento de armar equipos de trabajo y armar los roles y la organización, poder pensar incluso en alguna persona que esté dedicada a eso, a pensar en los posibles donadores o fondos que podrían financiar la investigación y que se esté dedicando justamente a estar pensando, viendo becas, cómo bajar, porque también al momento de buscar financiamiento no solo es decir, financiame mi investigación, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, me vi yo enfrentada justo con Violentadas en Cuarentena para la fase 2, al momento de buscar el financiamiento es también conocer a tu fondeador y también saber cómo tienes que llenar las solicitudes, que a veces muchas son en inglés, entonces también tienes que estar pasando tu proyecto que siempre está pensado en español, a inglés, a conocer, ¿no? También a las personas que están dispuestas a financiar. Entonces creo que también a veces dentro de los equipos debe de haber alguien que esté siempre investigando sobre posibles formas de financiamiento, becas, oportunidades, etcétera.
Claro, aquí a mí siempre me gusta mencionar un dato de un estudio que realizó Sembra Media hace un par de años que se llama Punto de Inflexión y analizaba modelos de negocios de distintos medios independientes, medios digitales. Y se daban cuenta que aquellos equipos periodísticos que tenían al menos una persona dedicada al 100% a labores comerciales o de búsqueda de financiamiento, sus ingresos se multiplicaban no por 10, no por 100, por mucho, mucho más, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante que de hecho no lo vamos a poder terminar de discutir aquí, pero también yo diría, ¿cómo se logra la sustentabilidad para no estar dependiendo cada año, o sea, de ir y tocar las puertas de estos donantes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer sustentable el periodismo transnacional? Ese es un reto, no hay realmente muchas experiencias detrás, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos aquí sentados, pues tenemos una diversidad en nuestros modelos de generación de ingresos, pero muchos estamos dependiendo de donantes internacionales, de áreas de servicio, de nuestras propias comunidades, pero financiar equipos de 40 personas para hacer una investigación transnacional, ¿cuántas veces puedes hacer eso al año? ¿Durante cuántos años? Y esa es una pregunta que creo que pues, todavía no vamos a encontrarle la respuesta, ¿no? Vamos terminando y me gustaría preguntarle a Luisa, así como hablamos hace ratito de que es importante aprender a colaborar, creo que también va quedando claro que es importante aprender a vender proyectos. Los periodistas están muy habituados a mandar pitches, ¿no? O presentar pitches a sus editores o a distintos medios para que les compren una historia. Pues algo así también se tiene que hacer con las investigaciones transnacionales y colaborativas. Mencionaba Gia, ¿no? Hacer one-pagers, etc. ¿Cómo vender proyectos? ¿Cómo hacerlos atractivos? Y que no terminen siendo ideas súper ambiguas, ¿no? Como mi proyecto es, quiero investigar el narcotráfico en América Latina. O sea, no sé, algunas ideas, Luisa, sobre esto. Estás en mute. Sí. A ver, creo que una de las cosas que nos ha ayudado bastante en este proyecto sobre pensiones, que es que estamos siguiendo la pista del modelo chileno de pensiones, que fue exportado luego a 8 países de la región. Entonces, este es un modelo que ha tenido muy malos resultados, que el diseño en sí, muy malos resultados en Chile, y estamos tratando de ver la máquina del tiempo, ¿no? ¿Cuál puede ser la repercusión en los otros países? En fin. En este tema en particular, creo que seguramente los demás también podrán decir un punto que creen que es clave en este momento de las postulaciones, pero creo que algo que nos jugó mucho a favor es el conocimiento profundo del tema. En este caso, el tema de este modelo en particular de pensiones lo vengo cubriendo desde el 2012. Entonces, eso daba un background especial. Entonces, es un tema muy técnico y muy gaseoso y en sí mismo no muy sexy. Si te dicen pensiones, pues no. Y entonces, saber exactamente cuál es la médula del problema y de qué manera puedes llegar al key que te puede permitir cuestionarlo como de manera sistemática, creo que ayuda mucho. Entonces, sí, mi aportación muy puntual es el nivel de conocimiento del tema, porque eso es lo que te hace, en vez de divagar quizá en 3 párrafos, ponerlo en 2 oraciones, en tu párrafo de pitch para postular, que ese es el que revisas una y otra vez, el que te permite decir cuál es tu elemento diferenciador, ¿no? Qué es exactamente lo que quieres aportar, y también te ayuda a saber qué impacto estás buscando, que eso también creo que
que buscan tener muy claro los financiadores. Fantástico, Luisa, mil gracias. Pues para terminar, una última ronda de preguntas, y es, ¿ustedes cómo se imaginan el futuro del periodismo colaborativo regional? Sobre todo, pues pensando que estamos hablando en el medio de una pandemia, ¿no? Que nos ha obligado a quedarnos pues en nuestras casas, muchas fronteras siguen cerradas, no sé cómo estará el aeropuerto de Ezeiza, pero hasta hace unas semanas no se podía llegar a Argentina. Entonces, bueno, ¿qué ideas tienen hacia el futuro? Y adicionalmente me gustaría que cuando le toque hablar a Alejandro nos pueda contar por favor de Latinográficas, porque el futuro del periodismo no solamente es la investigación tradicional y el reporteo y las bases de datos. Claro que eso está ahí, es muy importante, pero cada vez más lo visual es también fundamental. Entonces, ¿cómo se imaginan el futuro del periodismo colaborativo, chicos, chicas? Yo puedo responder también solo mi granito lo más rápido posible, y es que realmente me lo imagino independiente y me lo imagino como algo fuera de los grants. Y esto lo digo porque de cierta manera estamos condicionados a que los founders pongan dinero, que generalmente es filantrópico, para estos temas que son poco sexys, entre comillas, como decía Luisa. Entonces, desde ese lugar, lo que yo espero para nuestra industria de acá a los próximos 5, 10 años, es que podamos demostrar que podemos hacer periodismo de calidad, de manera colaborativa y de manera multidisciplinaria, y que la gente realmente encuentre el valor en esto y pueda hacer alguna especie, o sea, crear un modelo de negocios que nos independice de estos founders a quienes hoy les estamos entregando proyectos. Y la razón por la cual digo esto es porque gracias Google News Initiative, gracias US Government Department, pero también queremos hacer periodismo de calidad y que sea independiente de estas estructuras de, ya sea, o robos de datos, o de independizarnos de cierto colonialismo o postcolonialismo para el cual nosotros estamos avanzando. Entonces, desde ese lugar me parece que hay una responsabilidad nuestra, desde nuestra industria, para poder hacer autosustentables, para poder diseñar esos nuevos modelos de negocios, y que a lo largo del tiempo podamos independizarnos de este tipo de organizaciones. Qué tema. Increíble, Gia, muchas gracias. Nelson, ¿cómo te imaginas tú? Pues yo creo que muy en la línea de Gia. O sea, yo cuando ella hablaba, yo me recuerdo que nosotros en el Faro tenemos años de haber optado por no recibir fondos del gobierno estadounidense. Más o menos cuando la administración Trump, no fue a raíz de eso, pero se optó por dejar de optar, y eso, y además fue una decisión bien cabrona, creo yo, porque tampoco ya no participamos con organizaciones que estaban financiadas, o proyectos estaban financiados en parte por fondos gringos. Entonces era bien difícil. Fondos del gobierno, digo, no fondos gringos, sino fondos del gobierno, porque si no financia Open Society o Ford Foundation, por ejemplo. Y entonces el Faro ha estado apostándole al crowdfunding, que es difícil en un país como El Salvador, que no tiene ni tanta penetración en internet, ni tanto cultura de donaciones, ¿no? Pero sí hemos apostado a tratar de fortalecer ese modelo, un modelo o sea, que además ya está teniendo cada vez más gente. El diario es un modelo en ese sentido. El País acaba de lanzar su modelo de suscripciones y lleva unos resultados fantásticos. Entonces creo que en la medida en que puedas depender más de gente a la que le interesa el tipo de periodismo que estás haciendo, entonces en esa medida también hay más libertad, hasta, no sé, no quiero decir que sea inético, que sea antiético recibir fondos de estas fuentes, pero creo que hay una sensación como más de libertad para poder hacer diferentes cosas, y para poder optar a los proyectos que sí queremos hacer, ¿verdad? A los proyectos que incluso gestionar u organizar desde
desde nosotros, a nosotros decirle a nosotros coordinar proyectos colaborativos y decirle a otros medios, miren, únanse, queremos hacer este volado, queremos hacer esto otro. Entonces creo que sí, creo que las estrategias para hacerlo sostenible pasan por ahí. Y yo también se lo digo también a la gente que tiene mucho más tiempo en esto. Yo, como digo, tengo unos años nada más, pero a la gente que lleva más tiempo en esto, que ha hecho más su vida en esto, que es bien encomiable, honestamente, porque creo que todos sabemos que no vamos a hacernos millonarios a partir del periodismo, sino que realmente es un sacrificio en cierta manera. Es decir, todo el mundo podría estar ganando más haciendo publicidad o haciendo cosas que fueran más lucrativas. Y en cambio se dedican a hacer estas cosas porque creemos, no sé si ingenuamente, que estamos haciéndole un servicio a la sociedad. Y entonces eso, o sea, independiente, enfocado dependiendo de comunidades, de gente interesada en los temas que tocamos, pero también diciéndole a las audiencias aquellas cosas de las que no necesariamente quieren saber. El Salvador es un país altamente conservador, y el Faro escribe de aborto, escribe de violencia de género, y creo que ese es un reto, o sea, ir como confrontando a la sociedad, ser un poco espejo con las sociedades. Por eso tampoco no quiero decir que es un periodismo para las audiencias, porque si es para eso, publiquemos las fotos de las Kardashian, sino que es un periodismo comprometido, enclavado en una comunidad y que tiene como bien clara su función social. Fantástico, Nelson. Muchas gracias, Alejandro. Sí, no puedo más que darle like y retweet a lo que acaban de decir Gia y Nelson, ¿verdad? Efectivamente, el desafío del periodismo en cualquiera de su formato, el periodismo de soluciones, el periodismo de datos, whatever, cualquier nombre, apellido que le pongamos, el desafío es la sostenibilidad, porque el modelo de los que sostenía los medios, ya sabemos, entró en crisis. Entonces, claro, creo que si queremos redes más independientes, la primera tarea sería construir medios más independientes, digamos, ¿verdad? Porque si las redes se componen de nodos, cuando esos nodos estén más fuertes, pues más independiente y fuerte será esa red, ¿verdad? Entonces creo que nuestra primera tarea, digamos, es asumir la autonomía como medios, digamos, ¿verdad? Con algunas de las estrategias que estaban mencionando, o con el deseo que estaban mencionando Gia y Nelson, y algunas de las estrategias que estaban mencionando todos, ¿verdad? Y eso extenderlo después a las redes, ¿verdad? A las investigaciones, ¿verdad? Y después, como veo también, y pensando en términos de sostenibilidad, un poco lo que venía adelantando, y que los medios, todos hacemos periodismo, pero creo que todos somos mejores que otros en algunos aspectos, digamos, ¿verdad? En conseguir fondos, en movilizar a las audiencias, en hacer el mejor reporteo, en ilustrar, etcétera. Y creo que las redes se pueden ir generando redes, y nuestros medios se pueden ir especializando en determinadas partes de un proceso de investigación y publicación transnacional. Y eso, digamos, nosotros venimos reflexionando como el Surti desde hace un tiempo de eso, porque bueno, siempre nosotros entramos en los proyectos por el periodismo, pero por nuestro know-how siempre terminamos haciendo las ilustraciones y terminamos trabajando en las piezas de difusión y en las visualizaciones. Y eso nos encanta porque es nuestro know-how, ¿verdad? Y justamente de eso se trata Latinográficas, ¿verdad? Trasladar ese know-how del Surti a más miembros, a más medios de la región para fortalecer justamente esos nodos, ¿verdad? Y acabo de copiar en el chat la convocatoria, el surti.com/latinográficas, es hasta el 13 de septiembre, y lo que estamos buscando es justamente armar equipos de periodistas visuales, diseñadores, editores, para estar al servicio de estas redes que pueden ser la red de periodistas jóvenes, la Tal Chequea, Salud con Lupa, Centinela, digamos. Ahora queremos servir, juntarnos todos los que sabemos hacer periodismo visual, intercambiar saberes y digamos, aprender produciendo para estas redes, ¿verdad? De eso se trata Latinográficas, y de alguna manera es una propuesta justamente hacia dónde quizás tienen que ir las redes de colaboración, especializarnos y formar cadenas, ¿verdad? Cuanto más específicos podamos ser en el nodo, más fuerte creo que se vuelve el resto de la red. Así que espero que todos se puedan de interesar y presentarse. Ahí está el link, cualquier duda estoy en las redes o en la web del Surti también.
Muchísimas gracias, Alejandro. Ahorita, al rato que mande un correo a todas las personas participantes, les recordamos de Latinográficas. Luisa, futuro del periodismo colaborativo y regional. No, pues solo admirar el nivel de reflexión que ya tienen aquellos que han emprendido hace un tiempo y ver el esfuerzo que le ponen en la búsqueda de diversificar fuentes de financiamiento para ser cada vez más independientes, ¿no? En el tema muy puntual, por ejemplo, del proyecto que estamos haciendo con Lilia, lo que se me ocurre ahorita, o sea, con la charla es, tenemos en mente una segunda parte, por ejemplo, el proyecto, y quizás dar un paso hacia esa independencia de los grants, y eso sería lograr publicar un contenido importante, necesario, y poder financiar quizá esa segunda parte con un proceso de crowdfunding, ¿no? Son de las ideas que me saltan gracias a esta charla, ¿no? Y nada, encantada. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. Quetzali. Y bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que ya han comentado Gia, Nelson, Alejandro, Luisa. O sea, son como reflexiones súper importantes y necesarias para quienes estamos muy metidos y emprendiendo justamente este tipo de periodismo colaborativo y transfronterizo. Y yo ahí lo que quisiera nada más quizás sumar, y es también parte de la experiencia que nosotros hemos tenido con estas investigaciones con la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que también veo en el futuro de este periodismo colaborativo que impulsemos a las nuevas generaciones, ¿no? Donde puedan compaginar estas grandes figuras del periodismo, rockstar, con las ideas y los aprendizajes que también pueden aportar los jóvenes periodistas, y que también cada vez nuestras investigaciones pues vaya siendo un periodismo más diverso, tanto geográficamente como temáticamente, pero también de la integración de los equipos, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante al momento de emprender ese tipo de investigaciones. Me encanta, les juro que no nos pusimos de acuerdo, Quetzal y yo, con que haya terminado con esta frase o con esta reflexión, porque me encanta que lo haya mencionado. Y yo pretendía cerrar diciendo lo siguiente. Hay grandes referentes del periodismo colaborativo, del periodismo regional. Lanzo algunos nombres. Todos tenemos en la cabeza a María Teresa Ronderos, directora de CLIP. Todos tenemos en la cabeza a Gina Morelo, periodista colombiana que hace excelentes proyectos colaborativos. Hay muchísimas personas, ¿no? Aquí se habló de Salud con Lupa, Fabiola Torres, Ojo Público, etcétera, 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 ¿no? O sea, por supuesto que hay personas que llevan años y que tienen una experiencia y un nivel de visibilidad, y también hay que decirlo, de relaciones públicas, que permiten financiar más fácilmente algunos proyectos que otros, ¿no? ¿Por qué periodismos posibles y por qué esta insistencia en darle espacio y darle voz justo a personas más jóvenes? Porque también desde estas trincheras, desde estas generaciones, también están surgiendo ideas, también están surgiendo proyectos y también se están haciendo cosas hoy en día. Entonces, me encanta que lo haya dicho Quetzali, vale mucho la pena, pues con mucho ánimo de aprender, caminar en conjunto y apostar siempre a la diversidad, que haya proyectos en donde por supuesto está María Teresa y Gina Morelo, pero también están personas jóvenes como Nelson, o incluso más jóvenes que Nelson, ¿no? Que están apenas llegando pues a estas dinámicas del periodismo. Entonces, quiero simplemente cerrar con esa reflexión. Los periodismos posibles, los periodismos del futuro, tienen mucho que ver con este cruce de experiencias, de saberes, de generaciones, de formatos. Yo siempre he creído que el caminar en el periodismo tendrá que ser cada vez más digital y cada vez más colaborativo. Es algo que creo desde el 2009 que lanzamos Distintas Latitudes, desde el 2012 que lanzamos el primer foro latinoamericano de medios digitales y periodismo, y desde 2014 que se lanzó la Red LATAM de Jóvenes Periodistas. Dicho eso, les pido que pongan su cámara, que busquen su trago y que nos tomemos una fotito para despedir esta charla. Entonces, si tienen todavía ahí un poco de vino, de pisco sour, de tereré, ahí veo a Flavia con su cervecita. Jordi, ¿dónde está tu mezcal? Aquí voy a salir con mi mezcal, mira. No tomaste ni una copita, ¿eh?
Mezcal oaxaqueño. Mezcal del mero bueno. Entonces, Juanchi, si quiere salir, Alice, si quiere salir, ahí veo a Rocío, que ya puso su camarita. No sé si con un sotol nos va a acompañar. Jessica, Gustavo. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, si gustan sonreír. Pierina. 1, 2, 3. Y va una más. Sostengan esa sonrisa. Que no parezca fake. 1, 2, 3. Eso. Gaby ahí súper sonriente. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo, esto es Periodismos Posibles, una iniciativa impulsada por Factual Distintas Latitudes con el apoyo de Chicas Poderosas. Las transmisiones no salen en vivo, se graban, se suben al canal de YouTube de Distintas Latitudes y estamos haciendo unas guías también, unas guías en PDF que les vamos a estar mandando. Ahí veo que a alguien ya le llegó las guías 1 y 2. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gracias a ustedes. un excelente. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Jordi, a todos. Adiós. Un gusto. Muchas gracias, Adiós. chicas, chicos. Hasta luego.